Muy bien, toca hoy Deuteronomio 8. Este capítulo nos habla, son las palabras de Dios que les dice al pueblo justo antes de entrar al Jordán, después de que hayan pasado esos 40 años en el desierto. Y este capítulo nos habla del tiempo de prueba, de la obediencia, de la disciplina y de cómo el Señor nos sustenta. Pero antes de empezar a leer el capítulo, me gustaría que leyésemos el Salmo 23. Porque la verdad que cuando me estaba preparando la predicación, veía que el Salmo 23, si se lee como una promesa, puede estar bastante relacionado con lo que nos dice este capítulo. Salmo 23 dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si tomamos esto como una promesa, aquí el Señor nos está diciendo que como Él es nuestro pastor, no nos va a faltar nada, que con Él tenemos suficiente, que no vamos a tener necesidad de absolutamente nada. Y no lo digo de una forma material, no lo digo de una forma de que el Señor te va a dar todo lo que necesitas, que lo hace. Lo digo de una forma que, teniendo a Dios, sabemos que tenemos suficiente con Él, que no tenemos la necesidad de buscar nada fuera de Él. Sabemos que Él va a ser quien va a confortar nuestra alma, que cuando estamos cargados, cuando estamos con preocupaciones, podemos acudir a Él y Él nos va a dar el descanso que necesitamos y nos va a dar las respuestas que buscamos. Sabemos que, teniéndolo a Él como nuestro pastor, en una situación de angustia no vamos a tener que temer nada, porque Él siempre va a estar ahí con nosotros, porque en la enfermedad Él nos va a estar cuidando, porque en los momentos que pensemos que estamos solos, que estamos en una situación muy complicada, aunque ande en valle de sombra de muerte, no tengo nada que temer porque Dios está ahí conmigo. Y sabemos que Él, con su vara y con su cayado, nos guía por el buen camino, nos dice qué es lo que es bueno, nos enseña a vivir. Y ahora, teniendo esto en mente, teniendo este salmo en mente como una promesa, vámonos a Deuteronomio 8 y empieza diciendo así. Voy a leer los 4 primeros versículos. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Yahvé prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahvé tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahvé vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado estos 40 años. Vemos como el Señor, a pesar de que el pueblo tiene que pasar durante 40 años por el desierto, no le faltó ni comida, ni se le rasgaron las vestiduras, ni tuvieron problemas con los pies. O sea, el Señor, a pesar de que el pueblo estaba en una situación difícil, Él seguía ahí con ellos, protegiéndolos y cuidándoles. ¿Qué podemos sacar de aplicaciones de estos versículos? Primero, tenemos que vivir de una forma que agrada a Dios. Tenemos que vivir en obediencia, guardando sus mandamientos, buscándole cada día, buscando ese sustento que Él nos da. Segundo, tenemos que hacer memoria siempre de las maravillas que ha hecho Dios en nuestra vida. Tenemos que tener en cuenta las formas en las que Él nos ha sacado del desierto. Tenemos que tener en cuenta cómo en la dificultad nos ha ayudado. Tenemos que tener en cuenta cómo éramos antes de conocer a Dios y el cambio que ha hecho en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso es parte de nuestro testimonio, eso es parte de nuestras enseñanzas.
y eso puede servirle a otros cuando se lo comentemos. El pueblo pasó 40 años en el desierto porque desobedecieron, porque murmuraron contra Dios, porque no confiaban en Dios. A pesar de que Él estaba ahí con ellos, protegiéndoles, yendo con la columna de fuego, protegiéndoles con la nube, aún así ellos no tenían en su corazón el obedecer a Dios. Ellos lo que tenían dentro era Egipto. Vamos ahora a ver Números 14. Vamos a leer los versículos del 19 al 23, que dice así. 14 del 19 al 23. Yahvé tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Yahvé dijo: yo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Esto que estamos viendo, esta ira de Dios, es una consecuencia de la desobediencia del pueblo. Como el pueblo no quiso obedecer a Dios, entonces Dios decidió que los iba a probar durante 40 años. Pero no probarlos de una forma que era para Dios sacar algo de ahí. Era para que ellos mismos viesen en su corazón si debían de guardar los mandamientos y si de verdad creían en Dios. Aún así, Dios es misericordioso, no los abandonó. Les dio el maná, seguía con la columna de fuego y les daba el sustento que necesitaban. Tenemos que tener en cuenta que aun en el tiempo de silencio, aun en el tiempo en el que no vemos de forma clara lo que está haciendo Dios, Dios está ahí siempre con nosotros. Dios está ahí siempre sustentándonos, protegiéndonos. Con Él nada nos falta. Pero la desobediencia tiene consecuencias. En Génesis 3, tras la desobediencia de Adán y Eva, el Señor no va a ellos enfadado, no va a ellos para castigarles de primeras. Si leemos el versículo 9, lo que dice es: Mas Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Es decir, Dios siempre después de que hayamos hecho algo mal, siempre después de que hayamos desobedecido, lo que se preocupa es: ¿dónde estás? ¿Dónde está tu corazón? ¿En dónde están tus caminos? ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Él lo que quiere es darte la oportunidad de que te arrepientas y restaurarte. Pero aún así, aunque Él sea muy misericordioso, la desobediencia trae consecuencias. En el caso de Adán y Eva fue desterrarlos del Edén. En el caso del pueblo, tras haber murmurado y tras haber tentado 10 veces a Dios, fue 40 años en el desierto. En Deuteronomio 30, el versículo 19 nos dice que, un momentito lo busco, 30-19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La forma en la que vivimos, lo que hacemos en nuestro día a día, el obedecer o no a Dios, es una elección nuestra. Y tenemos que ser consecuentes con eso. Debemos vivir en obediencia, hermanos. Debemos de intentar que todo lo que hagamos sea de una forma que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor lo que nos pide es para algo bueno para nosotros, es para un bien para nuestra vida. Jeremías 29, versículos del 11 al 13, dice así: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahvé, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí,
y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Muy importante el hecho de buscar a Dios con todo nuestro corazón. El buscar a Dios sabiendo que con Él no nos va a faltar nada, que no tenemos que tener preocupaciones al ir a Él, que Él lo que quiere es darnos el fin que esperamos, es darnos la bendición. Por lo tanto, debemos de ir a Él y siempre arrepentirnos después de haber pecado. No escondernos como hicieron Adán y Eva, sino ir confiados diciendo: me he equivocado, Señor, perdóname, restitúyeme, enséñame el verdadero camino. Y Deuteronomio, volviendo ya al capítulo 8, el versículo 3, dice que: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahvé vivirá el hombre. Tenemos que tener en cuenta que aun en la prueba, aun en los momentos difíciles, Dios está ahí con nosotros. Y muy importante, nunca descuidar el alimento espiritual, nunca descuidar el buscar cada día la palabra del Señor, el pasar tiempo orando, el pasar tiempo escudriñando las Escrituras, porque no solo de pan vivirá el hombre, no solo tenemos que satisfacer las necesidades propias, sino también las necesidades espirituales. ¿Qué ejemplo podemos ver del Señor sustentándonos? Pues en Primera de Reyes, el capítulo 17, vemos como Elías, en un momento en el que estaba en dificultad, el Señor le dice que se vaya con una viuda para que ella le sustente. Vamos a leerlo, Primera de Reyes 17, versículos del 8 al 16. Dice así: vino luego a él palabra de Yahvé diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Yahvé tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ha recogido 2 leños para entrar y prepararlo, para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejamos morir. Fijaos cómo estaba la viuda, que su pensamiento era: voy a comer un poco y me voy a morir con mi hijo. Y el Señor quería que sustentase a Elías. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero dame a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Yahvé Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que Yahvé haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo a Elías, y comió él, ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Yahvé había dicho a Elías. ¿Qué otro ejemplo vemos de cómo el Señor sustenta? En la alimentación de los 5.000, con los panes y los peces, con 5 peces y 2 panes, aventaron a 5.000 y encima recogieron 12 cestas. Entonces, tenemos que tener la seguridad de que aun en los momentos de dificultad, aun en los momentos que sintamos que no tenemos nada, el Señor está ahí sustentándonos. El Señor está ahí para darnos lo que necesitamos, para que sepamos que con Él tenemos suficiente y Él no nos va a permitir pasar más de lo que podemos soportar. El tiempo de prueba, si no nos alejamos, nos sirve para conocer mejor a Dios. Por ejemplo, Elías pudo comprobar cómo el Señor nos sustenta. O cuando sufrimos por una amistad, cuando sufrimos por un familiar, cuando vemos que la cosa no está como nosotros nos gustaría, que a lo mejor nos sentimos traicionados. Jesús pasó por esas cosas. Jesús fue traicionado por
por su gente más cercana. Ese momento de prueba nos permite entender más los aspectos de la vida de Jesús. Nos permite entender mejor el carácter de Dios. Y también nos permite ver cómo Él responde en esas situaciones. También esto nos enseña a moldear nuestro carácter conforme al de Jesús. Dios sabía que Adán había pecado, pero ¿cómo reaccionó? Adán, ¿dónde estás? Él sabía perfectamente dónde estaba, pero quería que él fuese para dar la oportunidad de restituir. Jesús sabía perfectamente que Pedro lo iba a negar, pero aún así le dio la oportunidad de: Pedro, ¿me amas? Sabía que Judas lo iba a vender, pero aún así él comía junto a él, aún así él no lo echaba de su lado, aún así él trataba de tratarle con amor, con el amor de Dios. Entonces, en momentos así lo que tenemos que hacer es acudir a Dios, reflexionar en la palabra e intentar aprender un poco más del carácter de Él, para así moldearnos. Primera de Pedro, el capítulo 14, los versículos 12 y 13 dicen así: Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La prueba nos da paciencia, y esa paciencia nos da la seguridad de que podemos confiar en Dios. Volviendo otra vez al capítulo, los versículos del 5 al 6 dicen así: Reconoce a sí mismo que como castiga el hombre a su hijo, así Yahvé tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Yahvé tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Este texto se puede relacionar con Hebreos 12, desde el versículo 6, que dice así: Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este por lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es decir, el momento de prueba, el momento de disciplina, la corrección que Dios nos haga después de que hayamos desobedecido, es para que nos acerquemos a su santidad. Es para algo provechoso para nosotros. Es para que nos llevemos una enseñanza que nos permita caminar conforme a su palabra. Sigue diciendo: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Recordemos el Salmo 23: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La disciplina nos acerca a la santidad de Dios. Si no nos disciplinase, no aprenderíamos. Seguiríamos actuando como los del mundo. Seguiríamos mintiendo, seguiríamos haciendo daños a los demás, sin medir la consecuencia de nuestros actos. Pero si el Señor nos enseña, si el Señor nos disciplina, y si lo recibimos bien, eso nos enseña a caminar en santidad y a vivir de una forma que agrada a Dios. Voy a leer los últimos versículos de corrido, del 11 al 20. Dice así: Cuídate de no olvidarte de Yahvé tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y no suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Yahvé tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal.
que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Es decir, la prueba, el momento de dificultad, el Señor lo usa para algo bueno. El Señor lo usa para glorificarse. Y probablemente de esa enseñanza que tú te lleves, puedas ayudar a otro hermano con ello. Versículo 17. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Yahvé tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegaras a olvidarte de Yahvé tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Yahvé destruirá delante de vosotros. Así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Yahvé vuestro Dios. ¿Qué conclusiones podemos sacar de aquí? La prueba y la aflicción son para hacernos un bien. La enseñanza que sacamos de ahí, el fruto de la obediencia, siempre va a ser mejor que aquello que Dios tenga que limpiar y quitar de nosotros. Segundo, debemos de mantener la humildad siempre. Debemos de saber que todo lo que nos da Dios, de todo lo que en lo que nos ponga el Señor, es gracias a Él. No porque yo sea el más guapo, no porque yo haya hecho tal cosa, no. Lo que tú tengas, donde tú estés, ten siempre presente que ha sido porque Dios ha querido. Si te da amistades, si te da trabajo, si te da dinero, todo lo tienes que usar de una forma que honre a Dios. Debemos cuidarlo sabiendo que proviene de Él. Honrarle en nuestra forma de actuar. Y no pensar que todo eso viene porque somos muy buenos. Porque Dios me quiere mucho y ala, lo tengo ahí y luego hago lo que quiero. Debemos de ser consecuentes con nuestras acciones. Si no, si empezamos a tener soberbia, si pensamos que, por ejemplo, que, mira, qué bien me va en la vida, qué buena casa que tengo, y todo esto por lo mucho que yo me he currado. Tenemos el ejemplo de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue advertido: reconoce a Dios, reconoce a Dios y ordena tu vida. Y Nabucodonosor un día vio su reino y dijo: todo esto lo tengo por mi grandeza. Y justo en ese momento fue fulminado y fue hecho una bestia. Debemos de ser conscientes que Dios, tal cual nos da las cosas, nos la puede quitar. Entonces, tenemos que tener siempre la humildad de reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Como conclusión, Deuteronomio 30:19. Dios nos da a elegir la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojamos la vida, escojamos la obediencia, escojamos el caminar de una forma que agrada a Dios, porque el Señor es justo, es santo y es bueno. Y las bendiciones que trae el vivir de una forma que le agrade es mucho mejor que la recompensa que puede tener a corto plazo el pecado. El pecado es muerte. Así que escojamos obedecer a Dios. Esa es la gloria.